El Noctillion. Los Warren y el caso de la casa Perron, El Conjuro. En el año 1971, la familia Perron se mudó a una antigua y aislada granja en Harrisville, Rhode Island, sin saber que se estaban adentrando en un lugar marcado por un oscuro y malévolo pasado. Lo que parecía ser el comienzo de una nueva vida para los Perron se convirtió rápidamente en una pesadilla que los obligaría a confrontar fuerzas más allá de la comprensión humana. Lo que ocurrió en esa casa llegó a ser uno de los casos más escalofriantes en la historia de la investigación paranormal, atrayendo a los renombrados parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, quienes se especializaban en enfrentar lo que el mundo no podía ver, pero que, sin duda, estaba ahí. La casa, construida en el siglo XVIII, parecía tener una historia tranquila al principio. Sin embargo, conforme la familia se asentaba en su nuevo hogar, comenzaron a ocurrir eventos extraños e inexplicables. Las primeras manifestaciones fueron sutiles, pero con el paso de los días, los fenómenos se intensificaron. Puertas que se cerraban solas, ruidos inexplicables y una sensación palpable de una presencia extraña en los rincones oscuros de la casa. Los Perron comenzaron a sentirse observados, como si los ojos de algo invisible los acecharan constantemente. Pero lo más aterrador no fue solo la sensación de ser observados, sino las entidades que parecían habitar los oscuros pasillos y habitaciones del hogar. A medida que los días pasaban, los sucesos se volvieron más violentos. Las hijas de los Perron, especialmente Andrea, la hija mayor, reportaron sentir que algo las tocaba mientras dormían. Algunas noches, las camas se movían por sí solas y las paredes parecían susurrar, como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando la familia, aterrorizada, decidió buscar ayuda. Fue ahí cuando los Warren entraron en escena. Ed y Lorraine Warren, conocidos por su trabajo en investigaciones paranormales, no tardaron en ofrecer su asistencia al caso. La pareja había estado involucrada en numerosos casos de fenómenos paranormales y su experiencia en confrontar lo inexplicable los había establecido como figuras clave en el campo. Con un historial de investigaciones que incluía casos tan notorios como el de la familia Lutz en la casa de Amityville, los Warren llegaron con la determinación de resolver el misterio detrás de la casa Perron. El primer encuentro de los Warren con la familia fue inquietante. Cuando llegaron a la casa, notaron de inmediato una atmósfera tensa y opresiva. Las habitaciones estaban frías, a pesar de que el clima afuera era cálido. Sin embargo, lo más desconcertante fue la sensación de maldad que permeaba el lugar. Según Ed Warren, la energía en la casa era extremadamente fuerte, incluso para ellos, quienes estaban acostumbrados a sentir y enfrentarse a presencias oscuras. Lorraine Warren, con su habilidad psíquica, fue la primera en percibir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Según sus propias palabras, sintió una fuerte presencia demoníaca en la casa. A medida que exploraban, Ed y Lorraine se dieron cuenta de que no solo se trataba de simples fantasmas o espíritus de personas fallecidas, lo que acechaba la casa era mucho más oscuro y peligroso. En las sesiones de investigación, tanto ellos como los Perron empezaron a identificar una figura, una presencia malevolente que se manifestaba con una fuerza aterradora. En sus investigaciones preliminares, los Warren descubrieron que la casa tenía una historia de sucesos oscuros que databa de décadas antes de que los Perron llegaran. La granja había sido el hogar de varias familias a lo largo de los años, pero todas ellas se habían visto afectadas por tragedias. La más oscura de estas historias involucraba a una mujer llamada Bathsheba Sherman, quien se había asentado en la propiedad en el siglo XIX. Según los informes históricos, Bathsheba era conocida por ser una mujer solitaria y enigmática, y fue acusada de practicar la brujería. Los registros apuntaban a que ella había sido responsable de la muerte de un niño pequeño, lo que marcó a la familia con una serie de eventos desafortunados. Aunque los detalles no están completamente claros, se cree que Bathsheba había realizado rituales oscuros en la casa, lo que dejó una huella maligna que perduró durante generaciones. Ed y Lorraine Warren creían que la presencia de Bathsheba no solo estaba ligada a los espíritus de los antiguos habitantes de la casa, sino que estaba vinculada a un demonio que había sido invocado.
La figura de Batseba, una mujer con una mirada fría y calculadora, comenzó a manifestarse con más frecuencia durante las investigaciones. Se decía que la figura de Batseba, al igual que su espíritu vengativo, estaba asociada a una fuerza demoníaca que había tomado residencia en la casa. Esta presencia, según los Warren, se alimentaba del sufrimiento y del miedo de la familia, un ciclo que solo se intensificaba con el tiempo. Durante las semanas siguientes, los Warren llevaron a cabo una serie de sesiones espirituales y rituales en la casa. Lorraine utilizó sus habilidades psíquicas para tratar de contactar con las entidades, mientras que Ed realizó exorcismos menores para intentar liberar el lugar de las fuerzas oscuras. Sin embargo, la entidad de Batseba no era fácil de derrotar. Las manifestaciones se hicieron más violentas. Se reportaron eventos como movimiento de objetos, golpes en las paredes y apariciones de figuras sombrías que acechaban en la oscuridad. En varias ocasiones, los Warren también informaron haber escuchado los susurros de la entidad, una voz que parecía venir de las paredes, un sonido gutural y amenazante. A medida que la situación se volvía cada vez más peligrosa, los Warren decidieron llevar a cabo una investigación más profunda, con la ayuda de un equipo de expertos en fenómenos paranormales. Durante una de las visitas, se registraron sucesos tan inquietantes que incluso los miembros del equipo comenzaron a sentirse mareados y ansiosos. Algunos de ellos afirmaron que, al entrar en la casa, la presión en sus pechos aumentaba, como si estuvieran siendo asfixiados. Otros informaron haber sentido una presencia fría y agresiva que los empujaba y les causaba pavor. Uno de los momentos más escalofriantes se dio cuando los Warren decidieron usar una cámara de infrarrojos para captar posibles manifestaciones. En una de las grabaciones, se logró capturar una imagen de una figura borrosa, una silueta masculina que parecía desplazarse rápidamente por los pasillos de la casa, sin explicación aparente. Este fenómeno no solo reforzó las sospechas de los Warren, sino que también validó los relatos de los Perron, quienes durante semanas afirmaron haber visto sombras moviéndose por el lugar. A pesar de los esfuerzos de los Warren, la casa Perron continuó siendo un lugar de terror, marcado por una fuerza oscura que parecía no querer dejarla nunca. Aunque lograron realizar algunos exorcismos menores, el mal que había invadido el lugar seguía allí, esperando, latente, acechando en las sombras. A lo largo de los años, la historia de la familia Perron y su experiencia en la casa se mantuvo en la conciencia pública, y la familia, aunque ya no vivía allí, nunca pudo olvidarse de lo que ocurrió. Lo que sucedió en la casa Perron, con la intervención de los Warren y la presencia de entidades demoníacas y espirituales, sigue siendo uno de los casos más documentados y aterradores de la historia de lo paranormal. Aunque muchos han intentado explicarlo como el resultado de la sugestión o el estrés psicológico, los detalles que emergieron de las investigaciones y las grabaciones de los Warren siguen siendo un testimonio de lo que puede acechar en las sombras, esperando ser descubierto. La casa Perron, aún hoy, sigue siendo un lugar que representa el límite entre la realidad y lo desconocido, donde el mal y lo paranormal se entrelazan, dejando una marca imborrable en quienes se atreven a acercarse demasiado. La investigación en la casa Perron se intensificó con el paso de las semanas, y lo que había comenzado como un caso aparentemente aislado se transformó en una de las confrontaciones más extremas con lo paranormal que los Warren jamás habían enfrentado. La familia Perron, desgarrada por la constante presencia de fuerzas malignas, comenzaba a perder la esperanza. Mientras tanto, los Warren se encontraban en una lucha no solo contra las entidades que habitaban la casa, sino contra una presencia demoníaca que había llegado a arraigarse profundamente en los cimientos del hogar. Los relatos de la familia Perron se volvieron cada vez más oscuros y desgarradores. Andrea Perron, la hija mayor, fue una de las principales testigos de los sucesos más aterradores. Según sus relatos, las manifestaciones comenzaron a volverse cada vez más agresivas. En una de las ocasiones más impactantes, mientras ella y sus hermanas estaban en la sala, una figura sombría apareció ante ellas. La sombra, alta y delgada, parecía moverse de manera fluida, casi sin hacer ruido. En ese momento, la sensación de miedo fue tan palpable que las hermanas no pudieron moverse ni siquiera para gritar.
En su testimonio, Andrea describió la figura como algo demoníaco, con una presencia de maldad que les cortaba la respiración. A medida que el tiempo pasaba, las manifestaciones se volvían cada vez más explícitas y violentas. Los objetos volaban por el aire sin explicación, y las paredes de la casa comenzaron a llenarse de manchas negras, como si la casa misma estuviera siendo corrompida por algo más allá de lo natural. Los Perron llegaron a un punto de desesperación tal que ya no podían convivir con la constante amenaza que representaba la casa. La situación llegó a su clímax una noche, cuando una de las hijas de la familia, Cindy, fue empujada violentamente desde su cama. Un presente invisible parecía estar empeñado en atormentar a cada miembro de la familia, y lo que una vez fue un hogar acogedor, se había convertido en una trampa mortal. En este punto, los Warren decidieron actuar con mayor contundencia. Aunque ya habían realizado una serie de investigaciones preliminares, la magnitud del mal que habitaba en la casa Perron requería una intervención más directa y espiritual. Ed y Lorraine Warren sabían que estaban lidiando con algo mucho más poderoso que un simple espíritu vengativo. La energía demoníaca que residía en la casa era antigua, y sus raíces parecían estar conectadas con la propia tierra en la que estaba construida la granja. Ed, quien se había especializado en el estudio de la demonología, identificó una figura más sombría detrás de los sucesos. El nombre de Bathsheba Sherman, la mujer que se decía había practicado la brujería en el siglo XIX, comenzó a tomar más relevancia. Según los informes históricos y las investigaciones de los Warren, Bathsheba había sido una mujer conocida en la comunidad por su naturaleza aislada y por las acusaciones de brujería que recaían sobre ella. La familia de Bathsheba también estaba marcada por la tragedia. Varios miembros de la familia habían muerto en circunstancias misteriosas, y algunos creían que las prácticas de brujería de Bathsheba podrían haber sido las responsables. Sin embargo, lo que parecía ser una entidad humana maldita se transformó en algo mucho más maligno cuando los Warren comenzaron a investigar más a fondo la historia de la casa. Al parecer, la presencia demoníaca en el lugar había sido atraída por el sufrimiento que había marcado la vida de Bathsheba y su familia. Los Warren descubrieron que Bathsheba había hecho un pacto oscuro con entidades demoníacas, lo que, según sus conclusiones, había dado lugar a la invocación de un demonio particularmente peligroso. Este demonio había tomado residencia en la casa, y sus efectos no solo afectaban a los vivos, sino que también se alimentaba de la energía vital de los que se atrevieran a acercarse demasiado a la casa. Lorraine Warren, a través de sus habilidades psíquicas, tuvo una visión perturbadora. Según su relato, fue como si pudiera ver a través del tiempo, y pudo observar cómo el demonio tomaba la forma de Bathsheba. La mujer ya muerta se transformó en una criatura de oscuridad, un ente que no pertenecía a este mundo, y sus ojos se llenaban de ira y desesperación. Lorraine, aunque acostumbrada a las visiones que acompañaban sus investigaciones, se sintió abrumada por la fuerza malévola que se respiraba en la casa. Sentía que estaba frente a algo que no podía ser derrotado con simples rituales. Este demonio, según su percepción, había sido liberado por los sufrimientos de la familia de Bathsheba y por los años de rituales oscuros. Ya no se trataba de un espíritu vengativo, sino de un demonio primigenio que buscaba destruir todo a su paso. Con esta revelación, los Warren sabían que estaban ante un reto sin precedentes. A pesar de su experiencia en enfrentamientos con entidades demoníacas, nunca antes se habían encontrado con algo de esta magnitud. Necesitaban actuar con rapidez, y lo hicieron reuniendo un equipo de expertos en demonología y exorcismos, entre los que se encontraba el sacerdote Father Mancuso, quien había colaborado anteriormente con ellos en otros casos. La intervención espiritual fue puesta en marcha, y el ritual fue llevado a cabo con la máxima cautela y concentración. Sin embargo, los Warren sabían que un exorcismo completo no sería suficiente para liberar a la familia de la casa. Era necesario un ritual más profundo y prolongado, algo que pudiera debilitar el demonio y obligarlo a abandonar la casa por completo. Durante el proceso, las manifestaciones dentro de la casa se intensificaron de manera alarmante. La temperatura de las habitaciones descendió drásticamente y una sensación de oscuridad palpable invadió los espacios. El aire estaba cargado de una presión insoportable.
Mientras el sacerdote pronunciaba las oraciones de exorcismo, la familia y los investigadores comenzaron a notar cómo la fuerza demoníaca parecía tomar forma. En varias ocasiones, se sintieron empujados, como si algo invisible los estuviera atacando. Andrea, la hija mayor, fue la más afectada. En su testimonio, ella relató que algo la sujetó de forma violenta y que casi pudo sentir la presión de una mano invisible apretando su pecho. En ese momento, Andrea pensó que no sobreviviría. Lo que los Warren y la familia Perron experimentaron en ese ritual fue algo que desafía cualquier explicación lógica. La lucha por el alma de la casa se volvió cada vez más desesperada, y el demonio que habitaba en su interior parecía tener una fuerza imparable. Sin embargo, los Warren estaban decididos a no rendirse. La batalla para liberar a la familia Perron de la maldición que se cernía sobre ellos apenas comenzaba, y la historia de esta casa maldita, marcada por el mal, se extendería más allá de los muros de la propiedad, aterrorizando a todos los que se atrevieran a investigar lo que sucedía dentro de su terreno. El exorcismo en la casa Perron se extendió por varios días, pero los Warren sabían que no se trataba de un simple enfrentamiento con un espíritu vengativo o una presencia fantasmal. El mal que residía en la casa era mucho más antiguo y profundo de lo que ellos podrían haber imaginado. A pesar de que la familia había estado sometida a tormentos de todo tipo, los Warren no estaban dispuestos a rendirse, sabían que el precio de la paz para los Perron sería una lucha sin descanso. Los eventos durante el exorcismo fueron tan intensos que incluso los miembros del equipo de investigación se vieron superados por el poder de la entidad. La casa parecía cobrar vida propia, con las sombras que se deslizaban como serpientes a través de las paredes y las habitaciones, mientras las luces parpadeaban sin control, sumiendo a todos en una oscuridad aún más opresiva. En algunas de las sesiones, se escucharon gritos provenientes de la nada, como si las paredes mismas estuvieran vomitando dolor y desesperación. Andrea, quien había sido una de las más afectadas durante los fenómenos paranormales, comenzó a experimentar visiones terribles. Mientras se encontraba en el mismo cuarto que los Warren y el sacerdote, vio la figura de Batseba con sus ojos vacíos, mirando desde las esquinas más oscuras de la casa. Era como si la presencia demoníaca no solo estuviera en el plano físico, sino que había invadido sus mentes, alimentándose del miedo y la desesperación de los que aún habitaban allí. El punto culminante de la batalla espiritual ocurrió una noche, cuando el demonio pareció revelar su forma más terrorífica. En ese momento, las paredes de la casa comenzaron a temblar y una explosión de energía oscura llenó cada rincón. Los objetos se lanzaron por el aire con una fuerza sobrenatural y las luces se apagaron completamente. La sensación de terror fue tan intensa que incluso los investigadores más experimentados se sintieron como si fueran absorbidos por una fuerza invisible, arrastrados hacia la oscuridad misma. Ed Warren, quien había enfrentado múltiples casos de exorcismos, sintió la presión sobre su pecho como si algo estuviera a punto de arrebatarle el aliento. A través de la oscuridad, Lorraine gritó, señalando hacia una figura que apareció brevemente entre las sombras, Batseba, pero en una forma distorsionada, mucho más grotesca y demoníaca. La mujer que había sido responsable de la maldición de la casa había sido consumida completamente por las fuerzas del mal. Fue entonces cuando Ed Warren, con la firme determinación de no dejar que el demonio destruyera todo, comenzó a recitar las palabras más poderosas del ritual de exorcismo, una oración que había sido transmitida entre generaciones de cazadores de lo paranormal. En el nombre de Dios, te ordeno que salgas de esta casa, demonio, gritó Ed, mientras un fuerte rayo de luz iluminaba la habitación. La atmósfera se cargó con una energía densa, casi palpable, que parecía querer romper los muros. Durante unos segundos, la presencia demoníaca luchó, resistiéndose con una fuerza descomunal, como si intentara arrastrar a todos hacia el abismo. Las luces se encendieron y apagaron repetidamente, y la casa emitió extraños sonidos que se asemejaban a gritos lejanos, como si las almas atrapadas en el lugar estuvieran sufriendo en lo más profundo del infierno. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la energía comenzó a disiparse. La casa, aunque aún impregnada con el eco de lo ocurrido, parecía haber liberado una parte del mal que la había marcado durante generaciones.
La figura de Batseba desapareció en las sombras y la oscuridad comenzó a retirarse lentamente. La sensación de opresión que había acechado a los Perron desde el momento en que pusieron un pie en la casa empezó a desvanecerse. Aunque el exorcismo fue exitoso en expulsar a la entidad principal, la casa nunca volvió a ser la misma. Los Perron finalmente pudieron abandonar el lugar, pero el impacto emocional y psicológico de los años de terror les acompañó durante mucho tiempo. En sus relatos posteriores, todos los miembros de la familia mencionaron la sensación de que, aunque el demonio había sido expulsado, el sufrimiento que había ocurrido allí había dejado una huella imborrable. Andrea, la hija mayor, relató que incluso después de mudarse, las sombras y las presencias inexplicables seguían apareciendo en sus sueños, como si el mal nunca se hubiera ido completamente. La historia de la casa Perron y su vínculo con los Warren se mantuvo en la conciencia pública, tanto por la fama de los investigadores como por la naturaleza inquietante de los sucesos. Después de muchos años, los Warren continuaron con su trabajo, enfrentando otros casos paranormales, pero el caso de la casa Perron les dejó una marca particular. Para ellos, el demonio que había habitado allí era uno de los más poderosos que jamás habían encontrado. Sin embargo, también marcó un punto de inflexión en su carrera, la certeza de que las fuerzas del mal no siempre podían ser derrotadas tan fácilmente. Incluso con los rituales, las oraciones y la experiencia, las entidades demoníacas a menudo dejaban una cicatriz en el espacio donde habían sido derrotadas, una cicatriz que nunca se borraba completamente. Los Perron, por su parte, aunque libres de la casa, nunca pudieron dejar atrás completamente lo que vivieron allí. Se mudaron a nuevas viviendas, pero la conexión con ese lugar nunca desapareció por completo. De hecho, años después, Andrea Perron escribió un libro en el que relataba su experiencia en la casa Perron, un testimonio que se convirtió en una pieza clave en la documentación de fenómenos paranormales. En sus páginas, detalló no solo los horrores que vivieron, sino también el largo camino de sanación que la familia tuvo que recorrer después de los eventos que marcaron sus vidas. La historia de la casa Perron, la familia que vivió en ella y los Warren, quienes arriesgaron su vida para enfrentar lo inexplicable, se mantiene vigente hoy en día. A pesar de las explicaciones que intentan racionalizar lo que ocurrió, la realidad de lo paranormal sigue siendo un misterio. La casa Perron, aunque ya no es hogar de los Perron ni de Batseba, permanece como un testimonio de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, un lugar donde las sombras aún parecen estar esperando, acechando, recordando a todos que el mal nunca duerme. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.